Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito más de lo que es escribir un guión correctamente, ¿sí? Voy a empezar con lo que es las fuerzas antagónicas. Es un punto muy importante dentro de cualquier película y de cualquier guión, pues estas fuerzas hacen que nuestros personajes se vean exquisitos, que sean emocionantes y que sean fascinantes, ¿sí? Pues depende mucho de qué tan antagónicos son nuestros antagónicos para que nuestro personaje alcance su meta. Y si no, pues no tiene chiste, no es atrayente, ¿sí? Uh, Igual, las fuerzas del antagonismo no tienen que ser exactamente villanos específicos o una fuerza exactamente antagonista, sino también la situación. Puede ser, por ejemplo, toda la suma de todas las situaciones malas, antagónicas o que se oponen a nuestro personaje y a que este personaje pueda lograr su cometido, ¿sí? Pero existen tres tipos de antagonismo o de estas fuerzas negativas. Primero está el valor del antonimio, es el opuesto literal de lo positivo. Por ejemplo, del amor, el odio. Después sigue su antónimo. Este antónimo no es exactamente lo contrario, pero es algo malo, pero no es exactamente lo contrario. Y está lo peor, o sea, en español tenemos el negativo del negativo. Es algo doblemente negativo, doblemente malo, algo que va de mal en peor, ¿sí? Algo que es mucho más malo que lo malo. Ahora vamos a hablar de lo que son las explicaciones. Las explicaciones son toda la información que damos para que el público entienda nuestra historia, ya sea de espacio, de los personajes, de todo, ¿sí? En tanto el público lo entienda. Pero debemos tomar en cuenta y muy en cuenta lo que es la frase se muestra, no se cuenta. Es decir, debemos mostrar nuestras acciones y narrar nuestra historia, pero de una forma, se puede decir, dramática. Es decir, no contar todo directo, porque si no, no es atrayente y de hecho es aburrido para el público, ¿sí? Ahora veremos lo que es la trama subyacente. La trama subyacente se refiere a puntos de inflexión dentro de nuestra historia. Es decir, es algo previo que ha pasado y que es importante en la vida de nuestro personaje y que el que escribe el guión tiene que revelarlo en un cierto momento para crear este punto de inflexión. Después están los flashbacks, que tenemos que saber utilizarlos bien, ¿sí? Tenemos que ponerlos en un lugar exacto, porque si no, igual se ve horrible al modo de hacer la película, ¿sí? Se trata de son los recuerdos de nuestro personaje, así de simple. Después tenemos las secuencias oníricas. Estas son una forma de contar los sueños, pero que no son muy utilizadas porque es muy difícil de utilizarlas. Después está lo que es la narración en off. Por ejemplo, en una narración, además de que cuando lo utilizamos, debemos preguntarnos si nuestra historia sigue funcionando, si se sigue entendiendo, aún si quitamos esta narración. Y si es así, sí podemos dejar. Ahora veremos lo que son los 8 problemas comunes de un guionista. El primero es el problema del interés. Cuando nuestra historia no se cuenta bien, no tiene una buena narración, no es interesante. Y eso es lo que debemos evitar. Sí o sí tiene que ser interesante. Para llegar a esto necesitamos tener 3 puntos muy importantes: el intelecto, las emociones y por supuesto la curiosidad. Si no tenemos esto, pues no nos parece interesante, por lo que no tendrá interés. La curiosidad y la preocupación hacen que el público cobre interés y que se adentre en nuestra historia. Y para esto veremos lo que es el misterio, el suspense y la ironía dramática. Cuando hay misterio, el público no está enterado de muchas cosas, ¿verdad? No está enterado de los personajes. El misterio significa crear interés sobre nuestros personajes y sobre su vida por medio de la curiosidad. Cuando hay suspense, los personajes y el público saben lo mismo. Y la ironía dramática es cuando el público sabe cosas que el protagonista no. Y eso es lo que
ocasiona que nosotros nos pongamos en su lugar y digamos, no, no vayas ahí, o no, que no le pase esto, sabiendo que esa persona está yendo justo a que le pase eso. El problema de las sorpresas. Este es un problema porque si no tenemos sorpresa, no es atrayente para el público nuestra historia. Después están las coincidencias. Lo que debemos hacer es dramatizar. El problema de la comedia. La comedia nos dice que incluso en las mejores circunstancias los humanos podemos meter de una buena forma la pata. El problema del punto de vista dentro de la escena, ¿sí? Al momento de escribir un guión existen puntos de vista muy diferentes. ¿Y a qué nos referimos con el punto de vista? Son el momento en el que ambientamos a nuestros personajes dentro de su contexto y dónde nos ubicamos nosotros al momento de ver las acciones, es decir, los ángulos de estas acciones que vamos a ver de nuestros personajes. El problema de la adaptación. Muchos piensan que es muy fácil agarrar un libro y adaptarlo a una película, pero eso no es verdad. No puedes contar lo mismo que está en una novela, los mismos diálogos, y ponerlo en un guión para una película. No es lo mismo, es totalmente distinto, porque en una novela pueden hablarlo de una forma o en el teatro, pero no en una película. El problema de los agujeros. Los agujeros son cosas que suceden en la vida que no podemos explicar. Ahora vamos a hablar de los personajes. Los personajes no son iguales a los humanos. Son una obra de arte, son un mundo que se crea, ¿sí? Es algo muy diferente a lo que somos los humanos comunes. El diseño de los personajes comienza con la organización de sus características principales. Estas son su caracterización y la verdadera personalidad. Bien, ahora hablaremos del diálogo. Los diálogos deben ser precisos, concisos, breves y tienen que tener mucho sentido, porque en realidad no tiene sentido si buscamos palabras que no aportan su guión. Debemos escribir bien todo lo que está pasando, es decir, no ser detallistas, ser concisos, pero que se entienda lo que estamos escribiendo en cuanto a la acción del personaje. Sí debemos hacer que nuestro guión se note para que nuestros escritores también puedan realizarlo de buena manera, porque si lo escribimos muy detallado hacemos que nuestros actores se vean como marionetas. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y pues ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias a todos.